Vamos a ir a la escritura en Juan 1:5. Juan 1:5 dice así. Si nos ponemos de pie para leer la escritura, por favor, y leamos todos la palabra de Dios. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Queremos ser fieles a lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Dice Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está hablando acerca de Abraham, y Abraham había tenido la revelación más allá de su presente, más allá de su realidad en ese momento. Por eso dice, porque esperaba, o sea, está hablando a tiempo futuro. Y dice, ¿qué esperaba? La ciudad, ¿qué ciudad? Que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí la revelación del Espíritu está indicando a la iglesia. Esa ciudad que tiene fundamentos se refiere a la iglesia. Diga, esa ciudad que tiene fundamentos se refiere a la iglesia, o sea, a usted y a mí hoy. Amén. Y esa ciudad cuyo fundamento, que tiene cimiento, su arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es un arquitecto? ¿Qué es un arquitecto? Un arquitecto es un diseñador. Un diseñador de edificios, de casa, construcciones, ¿sí? Ese es el que hace planos, que hace diseños. Ese es un arquitecto. Aquí la escritura nos dice que el arquitecto de esta ciudad que tiene fundamento, ¿quién es? O sea, Dios es el diseñador. Él es el que tiene los dibujos, los planos ya hechos. Y sobre ese diseño se tiene que construir. ¿Amén? No es la idea de ningún ser humano, no es el plano de ningún ser humano, no. Es los planos del Señor, de Dios. Él es el que ha diseñado cómo debe ser su iglesia y cómo debe ser llevada. Por eso, en este día yo voy a compartir algo que quiero que usted lo transmita, y principalmente los líderes, que lo hablen en sus grupos, que lo hablen en sus células, porque vamos a ser enfáticos en esto, porque Dios está hablando eso. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Dios está hablando acerca de la confesión, diga, la confesión. Y si Dios está hablando acerca de la confesión, ¿qué haremos nosotros? Confesar. Porque Dios es el arquitecto y constructor de su iglesia. Amén. Entonces yo tenía otra enseñanza, yo tenía otro mensaje que dar hoy, pero el Señor me dijo, pero ¿qué es lo que yo quiero que tú le enseñes? Lo que tú has dicho, pues, Señor, ¿no? Y el día domingo, en medio del ámbito que hemos estado aquí adorando y alabando a Dios y en el mover del Espíritu Santo, el Señor ha hablado en un común denominador. De las hermanas que han profetizado, el común denominador ha sido la confesión. Amén. Así que dile a tu hermano, vamos a hablar acerca de confesión. Y vamos a abundar en los textos de la Escritura en cuanto a esto, porque realmente, aunque esto es algo que se tiene que hacer regularmente, pero ya pasado el tiempo muchas veces se deja y se enfría, pero ahora vamos a volver. Primera de Juan 1:9. Vamos a leer mucho la Escritura. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice? ¿Sí? Primera de Juan 1:9. ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire que el texto bien claro es cuando dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para... O sea que la fidelidad de Dios y la justicia de Dios está condicionada. La fidelidad de Dios y la justicia de Dios está condicionada. Claramente dice el apóstol Juan aquí. Vuelva a leer el texto, por favor. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si no confesamos nuestros pecados, no. Y si no confesamos nuestros pecados, claro, no hay el efecto de su fidelidad, no hay el efecto de su justicia en favor de nosotros, por lo tanto no hay el perdón de los pecados. Mire, qué serio es esto en verdad. O sea, la confesión es algo muy serio. Muy serio, y vamos a ver en varios textos de la Escritura acerca de la confesión, porque muchas personas ya como que se han adormecido en cuanto a esto y su conciencia se adormece. Y entonces practican pecados y nunca los confiesan. Y están creyendo que están bien delante de Dios y no están bien, porque la Escritura es clara en decir que si confesamos, Él es fiel y justo y nos va a perdonar. O sea, el perdón está condicionado. Y eso quiero que el Espíritu Santo pueda darle luz, pueda darnos luz a todos. Amén. ¿Qué significa la palabra confesión? Viene del griego homologeo. Está dividido en dos palabras. Homos, que significa lo mismo o igual, y lego, que significa hablar. Que unidos ambos significados nos va a decir que es hablar la misma cosa, o estar de acuerdo con, o admitir algo. Para todos los que les gusta escribir, a los que les gusta tener información, vuelvo a repetir. Homo significa lo mismo, lego significa hablar. Ambos unidos van a darnos el significado de hablar la misma cosa, estar de acuerdo con o admitir algo. Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Porque el significado de confesión es hablar la misma cosa. Entonces, estar de acuerdo con, o sea, que yo tengo que estar de acuerdo con la definición de Dios o como Dios dice que es el pecado para Él. Entonces, yo digo lo mismo que dice Dios. Eso es confesión. ¿Qué más? Es estar de acuerdo con Dios que nuestros pecados son malos, porque Dios dice que son malos, ¿no? O Dios dice que los pecados son buenos, ¿no? Ahora, el humanismo va a decir cosas diferentes, y de ahí que la iglesia está mezclada con muchos pensamientos humanistas, porque el humanismo en la sociedad, en el mundo, nos va a decir siempre, bueno, pero es tu personalidad, ¿no? Es como tú eres. Simplemente sé como tú eres. Pero Dios habla acerca de la naturaleza del ser humano como ¿qué? Como una naturaleza pecaminosa. Estamos vendidos al pecado. Y todo eso, bueno, desde el principio, ¿no? Desde el principio lo sabemos. Pero la sociedad, la mente del mundo, el pensamiento humanista siempre nos va a querer llevar a condicionar nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza de pecado, todas nuestras áreas de pecado, las van a querer llevar a que, bueno, pero eso es como tú eres.
Así tú eres. ¿Cuál es el problema? Simplemente acéptate como tú eres. Y sigue la vida, ¿no? Vive, nada más. Y vive en paz. Nada más. Pero la palabra de Dios es la luz. Diga, la palabra de Dios es la luz. Y la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos aceptan la palabra de Dios? Amén. Entonces yo tengo que arrancar todos esos pensamientos. No voy a estar argumentando y justificando a mi favor. No, es que ya, pues que yo soy así, pues, ¿no? Es que ya, pues yo soy renegona, pues soy renegona, pues, ¿no? Pues voy a ser renegona feliz. No, pues. Ah, sí, pues que el hermano es un celoso. Ya, pues es celoso, pues hay que dejarlo, pues celoso, ¿no? No. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esas cosas? Que esas cosas son pecado. Son pecado. Bueno, sigamos. La verdadera confesión es llamar al pecado lo mismo como Dios le llama. Por ejemplo, ¿cómo le llama Dios a los pecados? Cada pecado tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, digamos nombres de pecados. Digamos, adulterio, asesinato, ¿no? La mentira, la avaricia, la codicia, el odio, la soberbia. Todos los pecados tienen nombre. Ahora, cuando yo necesito entender eso, ¿para qué? Para que yo haga una correcta confesión. Está mal cuando la gente dice, Señor, perdóname por mis pecados. Entonces no hablo lo que Dios dice acerca del pecado. Porque yo digo, Señor, perdóname mis pecados. ¿Estoy mencionando lo que es el pecado? ¿Qué pecado es? No estoy diciendo. Estoy diciendo, perdona mis pecados. Una generalidad. Entonces la confesión no está siendo correcta. Por lo tanto, ¿habrá perdón del pecado? No, porque no estoy siendo específico, porque la palabra confesión, vuelvo a repetir, ¿qué significa confesión? Decir lo mismo, hablar lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que Dios dice que es pecado. Amén. ¿Cómo se llama? Miré pornografía. Señor, perdóname porque hice lo malo, Señor, hice lo malo. ¿Pero qué es lo malo? Señor, perdóname porque miré pornografía. Eso es confesar el pecado, tal cual es. Oh, Señor, deseé a la mujer de mi prójimo. Codicié a la mujer ajena. Hubo codicia en mi corazón y en mis pensamientos. Tengo que confesar tal cual es, porque eso es la palabra confesión. Ahora es importante que entendamos eso para que hagamos una confesión correcta, para que expongamos a la luz, para que venga el perdón de los pecados, pero también porque tenemos que entender lo serio que es eso, porque el pecado costó un alto precio. Y el pecado, mi pecado, tu pecado, le costó la vida a mi Señor Jesús, a tu Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si le costó tanto la paga del pecado, entonces yo no voy a tomar en poco o no voy a minimizar o no voy a tomar livianamente acerca de esto que Dios está demandando. Dios está determinando en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No solo fiel, sino justo. ¿Por qué? Porque la justicia a mi favor a través de Cristo es la que me justifica. Es la que me justifica. Y por esa justificación, recibo perdón de pecados. Amén. Salmo 32:5. Salmos 32:5. Dice la palabra del Señor: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Claramente nos habla aquí, ¿no? ¿Qué va a hacer con el pecado? Primero dice, te declaré. No lo encubrí. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Encubre su pecado. Pero aquí el salmista habla claramente, no, Señor, mi pecado te declaré. No lo encubrí. Y repite, confesaré mis transgresiones. Confesaré mis transgresiones. Y tú, ¿cuándo vino el perdón? Cuando declaré, cuando confesé mis pecados. O sea, el perdón de pecados no viene sino hasta la confesión o la declaración del mismo. No encubrí mi pecado. Hermano, dígale a tu hermano, no encubras el pecado. No lo encubras. ¿Es perjudicial para Dios? No, para mí. Es para mí perjudicial. Sigamos. En el Antiguo Testamento vemos hay mucho pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento acerca de la confesión de pecados, y nos habla realmente cómo hacían en el Antiguo Testamento. Voy a tomar solo algunos. Vaya por favor a Levíticos 16, 21. Levíticos 16, 21. Amén. Levítico 16, 21. Leamos. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Mire claramente cómo se hacía en el antiguo pacto, y esto es el modelo, el diseño que iba a acontecer luego con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo aquí el sacerdote? Dice, sus manos pone sobre la cabeza del macho cabrío, ¿y qué hace? Y confiesa. Uy, ¿eso cuánto le habrá llevado al sacerdote a hacer? Porque tenía que confesar todos los pecados del pueblo, de todo el pueblo, sobre la cabeza de ese macho cabrío vivo. Y no solamente las iniquidades, ahí menciona tres cosas. ¿Qué va a confesar? Iniquidades, rebeliones y pecados. Para que tenga usted presente que no las tres cosas son lo mismo. Cuando dice pecados, ya ese es lo malo, sí, lo malo que hemos hecho. No, es que hay cosas mayores. Iniquidades, rebeliones, y lo tercero son los pecados, que es netamente el fruto de la carne. ¿No? Usted leyó en Gálatas fruto de la carne, y ahí da una lista, ¿no? Todos los frutos de la carne. Pero aquí nos habla de cosas aún mayores, las iniquidades, que es la misma raíz de maldad puesta como semilla en el ser humano. Es decir, el origen o la esencia de donde se produce todos los pecados. Esas es las iniquidades. Y ahí es que nos muestra Dios, ¿no?, cómo el sacerdote hacía este acto espiritual importante para el pueblo, puesto que aún la sangre de Cristo no ha sido derramada. Sin embargo, es el mismo modelo y el mismo principio tiempo después que el Señor hizo para el perdón de nuestros pecados.
El libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, también nos habla acerca de la confesión. Esdras, capítulo 10. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios, mientras oraba Esdras y hacía confesión. ¿Quién estaba orando? Esdras. ¿Y qué hacía? Confesión. Llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Estaban en una actitud de arrepentimiento de todas sus maldades. Me sorprendió mucho lo que dice Nehemías. Vaya Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 2. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya se había apartado, Nehemías 9:2. ¿Estamos? Amén. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. O sea que era todo un ritual de confesión de pecados y adoración. Se pasaron ahí todo el día haciendo confesión de pecados. Ahora, cuando usted ve esto, aquí la manera en cómo ellos lo están haciendo es una confesión pública. Esto no es una confesión como se ha aprendido, ¿no? En la iglesia apostólica romana, ¿no? Que como es ir al confesionario, ¿no? Un lugar secreto, ¿no? Y ahí creo que hay, no sé, algo que separa, ¿no? Al sacerdote del que va a confesar. Y ahí comienza a decirle todos sus pecados, ¿no? El sacerdote no sabe ni quién es, ni nada, solamente oye nada más, ¿no? Nada más oye todo lo que va a decir la persona. Esta confesión del pueblo de Dios no era así. Esta confesión era una confesión pública. Ahí se decían todos los pecados, y no solo los pecados, sino aún las iniquidades de los padres. Amén. Ahora, mire que este tipo de confesión no cambió en el tiempo. Pareciera como que, ya, es que eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento va a ser otra forma, pero no. Y lo vamos a ver ahí, como dice, pero antes vamos a leer todavía Proverbios 28:13. Antiguo Testamento, Proverbios 28:13. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser prosperados? La prosperidad te está esperando. Amén. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero esa prosperidad está, diga, condicionada. Ve que hay cosas que están condicionadas y muchas personas quieren que Dios obre a su favor sin hacer lo que Él está mandando. Dios no va a hacer eso, porque Dios ya estableció sus reglas, sus principios, sus leyes, que simplemente el que se somete a ellas va a recibir lo que Dios tiene. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Otra vez, porque en el versículo anterior ya hemos leído también, no encubras el pecado.
No encubras el pecado. Hermano, encubrir el pecado es fatal. Es lo más fatal que puede haber. Y lo más triste de cuando uno encubre el pecado es darle, ¿cómo podría decir? Darle favor al diablo. Es darle favor al diablo. Eso es lo más penoso, que el diablo está que festeja cuando alguien cubre su pecado porque ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene en sus manos. O sea, el diablo tiene en sus manos al que encubre sus pecados. Guarda silencio, no digas. Y como los amigos, oye, es secreto, guarda mi secreto. ¿Qué secreto ni nada? El amigo verdadero, ¿qué va a hacer? Va a ir a chismosear. No, eso no va a ser el amigo verdadero, no. Pero el amigo verdadero sí va a persuadir e influir para que el amigo que está en pecado confiese su pecado. Amén. Para que confiese su pecado. Porque no, si yo soy un amigo verdadero y mi amiga está en pecado y yo veo, ella no se da cuenta, pero yo sí veo, está atrapado por el diablo, santo Dios. Y yo veo, el diablo lo va a destruir, Dios mío. El diablo va a arruinar su vida. Y yo voy a estar ahí. No, secreto, es secreto. Nada. ¿Estará bien eso? No, pues. Yo tengo que persuadir a la persona de lo más que yo pueda. Y por otro lado, si tanto ya no se puede, mira, ¿sabes qué? Te voy a llevar mejor. Vamos a hablar con alguien espiritual, con un anciano, con una autoridad. Te tienen que ayudar. No puedes estar así. No. O sea que si el diablo te va a destruir, yo soy parte de esa destrucción porque yo me estoy haciendo parte de ese pecado. ¿Está entendiendo alguien? Y no puedes tú ser parte del pecado menos de la destrucción de una persona. Yo no sé tú, ¿qué es más en la balanza? ¿Qué debe pesar más? Dios, a ver. No, es que me ha dicho que es secreto, no tengo que decir nada. Tengo que ser fiel a mi amigo, leal a mi amigo, a mi amiga, no. Por otro lado está, el peligro de su vida. El diablo está ahí asediando. Va a acontecer algo peor. ¿De qué lado me voy a poner? Entonces yo tengo que ver, para que yo tenga algo claro, tengo que ver cuál es la consecuencia más terrible que va a acontecer. Y yo voy a ser parte de eso. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que confiesa, y no solo confiesa, y se aparta. Y no solo confiesa, sino se aparta. Porque hay gente que confiesa su pecado y viene el otro mes, tengo que confesar mi pecado otra vez. Y el mismo pecado. Y es el mismo pecado. Y pasa otro tiempo y es el mismo pecado otra vez. Ya ahí está cayendo en un juego del diablo también. Porque la gente entra en ese adormecimiento de pensamiento diciendo, es que Diosito es bueno, Él es tan misericordioso, Dios, ¿no? Y Él me perdona, siempre me va a perdonar. Es verdad, Dios es misericordioso y sí te perdona, y claro, pero el punto es que tú vas a cada vez entrar en un entrampamiento mayor. Y puede ser que llegue un momento en que ya no reacciones frente al pecado, ya no reacciones frente al pecado. Puede ser eso, porque tanto caes en el juego del pecado y que digo y ya, y luego otra vez, y sigo en lo mismo, va a llegar un momento en donde ya, ¿para qué ya? El diablo te va a engañar y te va a tener atrapado. Eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Señor, ¿qué quiere? ¿Tenernos cómo? ¿Atados o libres? Libres. Dios quiere que nosotros estemos libres. Y la libertad, ¿sabe dónde se encuentra la libertad?
la libertad está en la luz. En la luz. En la luz. ¿Y qué es una forma de estar en la luz? Es la confesión. Es un medio de estar en la luz, la confesión. Ahora, mire qué tremendo es esto de la luz, y porque la escritura en Juan 1 que leímos, voy a repetirlo, en Juan 1 que leímos, 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuál es la única manera de que las tinieblas no prevalezcan? Es estar en la luz. Es la única forma. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro camino, no existe otro camino. El único camino es venir a la luz, porque inmediatamente que la luz se enciende, la oscuridad desaparece. Inmediatamente que la luz se enciende, la oscuridad se desvanece. Por eso dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jamás las tinieblas, por millones de toneladas que existan de tinieblas, jamás prevalecerán contra la luz. Por muy millones de toneladas de tinieblas, la luz siempre va a prevalecer. Y por eso usted y yo tenemos que siempre venir a la luz. ¿Y de qué estamos hablando en este momento? De la confesión. Eso es venir a la luz. De la confesión de los pecados. Sigamos. Quiero que veamos un caso en el libro de Josué. Vaya por favor al libro de Josué. Capítulo 7. Capítulo 7, y vamos a leer el versículo 13. Dios le dice a Josué ahí, vamos solo a puntualizar algunos textos, pero la historia es larga, ¿no? Y Dios le dice a Josué, ¿qué le dice? Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Mire, esto es un principio espiritual también. ¿Cómo vencemos una batalla? ¿Podrás vencer una batalla teniendo tinieblas dentro? O sea, esta verdad es paralela, diga, toda verdad es paralela. Como es en lo natural, así es en lo espiritual. ¿Qué está pasando aquí a Josué? Le han vencido. Al pueblo de Israel le han vencido en una batalla. Cuando ellos deberían haber tenido la victoria, fueron derrotados. ¿Pero por qué fueron derrotados? Porque en medio del pueblo había el anatema. ¿Y por qué había el anatema? Porque uno de los miembros del pueblo de Israel y uno de los guerreros y uno de los príncipes había tomado lo que Dios había dicho, no tocar, no tocar. Y vamos a verlo ahí vamos avanzando. Estamos a capítulo 7 de Josué, vamos a ir al versículo 19. ¿Sí? Amén. Dice, entonces Josué dijo, ¿a quién? A Acán. Este era el hombre que había dejado entrar las tinieblas. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Ve? Decláramelo, le dice. O sea, confiésalo. Confiésate, Acán, le está diciendo. Confiésate. Acán ya estaba perdido, ya no podía hacer más nada.
Respondió Josué diciendo, ¿qué dijo Acán? Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Qué está diciendo ahí? Acán está confesando tal cual él pecó, tal cual él ha pecado. O sea, esta confesión está bien, ¿ah? Esa confesión de Acán está bien, porque la confesión es así. ¿Cómo debe ser la confesión? Decir lo mismo. Estar de acuerdo con lo que Dios llama pecado es pecado, y yo lo declaro así. Ponerme de acuerdo. Esta confesión, por eso dice ahí en la Escritura claramente, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Es curioso cuando ha habido personas que han confesado pecado de fornicación o adulterio y han dicho cosas como estas. No sé qué pasó, pastor, pero de pronto aparecí en el hotel con la mujer y fornicamos o adulteramos. Dicen así. Ellos o ellas, cualquiera fuere, dice, no sé cómo llegamos al hotel. ¿Usted puede creer eso? Fueron volando o desaparecieron y aparecieron en el hotel, en la cama aparecieron así. O sea, pero dicen, no sé cómo pasó, no sé, dicen así. No sé. Eso no es una verdadera confesión. Esa es una confesión queriendo justificar siempre su carne. Siempre las personas... Siempre cuando usted, hermano o hermana, sea honesto, sea sincero, sea cabal. ¿Sabe qué, pastor? Yo pensé esto, dije esto, hice así. Sin chamullo, sin flores, es que, ¿sabe qué? Porque yo hice eso, porque mire que me pasó esto y me pasó aquello. Y por eso yo, sin nada de esos argumentos. Tal cual, hice esto, pensé así, hice así y así fue. Como dice Acán. Acán dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Eso es una confesión verdadera. Sin estar maquillando nada. Porque ya Dios lo sabe. Ya Dios lo vio. Y si ya Dios lo vio, ¿qué gano maquillando las cosas? ¿Qué gano maquillando? Si ya Dios lo vio. ¿Y quién extiende el perdón? ¿El hombre o Dios? Dios. O sea, si ya Dios me vio y solo Dios me puede perdonar, ¿qué hago yo justificándome? Pierdo el tiempo y hago perder el tiempo al ministro también. ¿Qué más pasó? Dice, sigue leyendo. Josué 7, estamos, versículo 21. Mire lo que pasó. Leamos. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. ¿Ves? Tal cual. Eso es una confesión. Está diciendo lo que dice. Yo vi. ¿Qué vi? Un manto babilónico. ¡Wow! Y lo vislumbró. ¿Qué más vi? 200 siclos de plata. ¡Wow! Lo vi. Y vi un lingote de oro y lo codicié. Eso es una confesión. ¿Y qué más? Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Pero lamentablemente la confesión de Acán ya estaba tarde. O sea, así confesara con lujo de detalles, ya era tarde, ya no había oportunidad. Sigue diciendo la Escritura, versículo 25, y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Una vez que Acán confesó todo su pecado, bien confesado, porque lo hizo bien, ¿no? Vino el
juicio contra Can y contra su familia y todo lo que tenía, animales y todo fue bajo el juicio de Dios y todo fue quemado. ¿Por qué? Porque ya estaba fuera del tiempo. Ahora, esto estamos hablando del tiempo que sucedió en el Antiguo Testamento. Aquí nosotros estamos bajo la gracia del Señor. Pero dice la Escritura, ¿no? La gracia y la verdad vinieron en Cristo Jesús. No te cuelgues o no te columpies solo de la gracia, porque la verdad también está presente. Amén. Y agárrate de las dos, agárrate de la gracia, pero agárrate de la verdad. Porque cuando hagas eso, estarás en la luz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigamos ahora. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Es terrible esta historia, ¿verdad? Pero a lo que a mí me dio luz es la forma como Acán hizo la confesión de sus pecados. Eso es lo que a mí me dio luz, ¿no? Abre el panorama, cómo realmente debe ser una confesión de pecados. Vamos a leer en Marcos 1:5. Marcos 1:5. Vamos a leer del 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, ¿de qué manera lo están haciendo? Diga, públicamente. La confesión de pecados sigue siendo públicamente. O sea, en el Antiguo Testamento vemos a través del sacerdote cómo hacían el pueblo de Israel. Había una confesión pública. En el Nuevo Testamento vemos en Juan una confesión pública también. Amén. Estamos viendo lo que la Escritura nos revela. No estamos viendo otra cosa, lo que la Escritura nos revela. Ahora, es importante darnos cuenta en esto porque ¿qué mensaje trajo Juan el Bautista? ¿Cuál fue su mensaje? El arrepentimiento. Nótese que antes de Juan no había bautismo para perdón de pecados. Eso le dio Dios a Juan. El mensaje de Juan era el anuncio del arrepentimiento. Y esto es tremendo porque eso nos da la claridad de que al anuncio de Juan del mensaje de arrepentimiento y al bautismo que Dios le ordenó, porque el bautismo era para perdón de los pecados, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, entendido por su trayectoria y por su historia, por los profetas del Antiguo Testamento, ellos simplemente obedecieron al mensaje y hacían lo que siempre han hecho en el Antiguo Testamento a través de los rituales y esto, pero aquí iban al Jordán para ser bautizados, pero ya estaba establecido en ellos que al hacer eso tenía que haber confesión de pecados. Y vuelvo a decir, ¿qué significa confesar? Hablar lo mismo, estar de acuerdo con, admitir algo. Y ese algo o ese hablar lo mismo tiene nombre. Tiene nombre. Entonces, decir, Señor, perdóname mis pecados, que tú lo sabes todo, está mal. Así no es la confesión de pecados. La confesión de pecados es con nombre. Amén. Sigamos leyendo. Otro pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 19. Versículo 18. Amén. Y muchos de los que habían creído venían. Leamos por favor. Venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Mire, estamos hablando en Hechos, la iglesia. La iglesia. ¿Cómo dice?
Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué traían ellos sus libros de magia? Era parte de la confesión. Sí, yo he sido un mago, yo he sido un hechicero, yo he sido un brujo. Vengo ahora a confesarme y traigo toda mi macumba, todas las cosas que yo he usado. Y lo voy a poner en la presencia de la autoridad en ese momento, los apóstoles que estaban ahí. Y vamos a orar y vamos a romper con todo eso y cancelar. Porque si yo no hago eso, ¿qué decíamos? ¿Ah? No hay confesión, ¿ya qué más? ¿Ah? Sigo en las manos del enemigo. Amén. Eso. El enemigo va a seguir teniendo legalidad conmigo. ¿Por qué? Porque no he venido a la luz todavía, pues. Todavía no estoy en la luz. ¿Y qué es lo único que vence a las tinieblas? Es la luz. Y estar en la luz es estar en una transparencia. Diga, transparencia. Transparencia. Hermano, ser transparente en verdad es bien liberador. Bien liberador. Ser transparente. Y le digo a los hermanos, porque a la mayoría de las mujeres les gusta ser transparentes. Ellas son transparentes por naturaleza mayormente. Es decir, hablan, cuentan, todo, cuentan. Pero en los varones son a veces como una tumba, no sale, pero nada. Y eso es bien dañino es eso. O sea, hay que sacarle con cucharita, hay que hacerle el avioncito y hay que hacerle jugaditas para que diga algo. Y eso es malo, hermanos. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual no se trata de, yo porque tengo que decir y porque tienen que saber, o de repente el orgullo, ¿no? Así nomás. Si Dios sabe, si Dios me escucha, si Dios esto. Claro que sí, todo lo que tú puedes decir, claro que sí, pero ¿por qué entonces está establecido en la palabra de Dios? Porque tiene que ver con un ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual, hermanos, ahí no hay que quién tú eres, no existe nada de apariencias ni nada. En el ámbito espiritual se te ve claramente tu radiografía espiritual tal cual es. Tanto como en las tinieblas, tanto como en la luz. Se te ve tal cual es. O sea, tú no puedes esconder nada. En el ámbito espiritual tú no puedes ocultar nada. Tú no puedes engañarle ni al Espíritu Santo, ni le puedes engañar al diablo. A ninguno de los dos les puedes engañar. ¿Por qué? Porque estás expuesto a un ámbito espiritual. Y cuando no entendemos eso del ámbito espiritual, entonces todo lo craneamos o lo razonamos aquí en un ámbito humano, natural, y comenzamos a mirar como hombres nada más. Y por eso es que no se da los principios que Dios establece en su palabra y no hay el resultado que se espera. No hay. ¿Alguien me está entendiendo? Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Sí? Amén. Confesaos
vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más, el pasaje de la Escritura nos habla acerca de la confesión. Y aunque textos anteriores va a decir algo, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este es el contexto para que Santiago venga a decir: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Ve el contexto? El contexto de qué está hablando: de una persona enferma, eso, de una persona enferma. O sea que en este caso, no quiere decir que todo es así, pero en este caso está atribuyendo ¿cómo se dice? El ocultar el pecado, la no confesión, lo está atribuyendo a una enfermedad. Ya, hay enfermedades que vienen por causa de pecados. Y por supuesto, pecados no confesados. Por eso está diciendo aquí Santiago que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo va a levantar. ¿Cuántos creen eso? Muchos enfermos van a ser levantados. Pero hay una condición. Está condicionado. Otra vez. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Cuántos quieren ser sanados? Levanten su mano, ¿cuántos quieren ser sanados? O sea que todos están enfermos entonces. Aleluya. Todos tenemos que hacer confesión de pecados para que seamos sanados. Amén. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Qué tremendo. Amén. Vamos a ir al texto de Juan 3, 20. Y ya estamos terminando. Juan 3, 20. Juan 3, 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Dile a tu hermano, ven a la luz. A tu hermano, dile, ven a la luz. Ve a la luz, ve a la luz. No, ven, no, ve a la luz. Como que tú fueras la luz, ¿no? No, ve a la luz. Ve a la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Qué es venir a la luz? ¿De qué estamos hablando? Confesar, confesión. ¿Qué es venir a la luz? Es hacer confesión. Eso es venir a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el punto, por la razón por la cual mucha gente encubre su pecado, porque no quiere ser reprendido. ¿A cuántos les gusta la reprensión? A mí me gusta que me reprendan. Sí, le digo en serio. El que no quiere venir a la luz es porque no quiere ser reprendido. El que no viene a la luz y encubre su pecado está más preocupado por lo que le van a decir que por el pecado que ha hecho. Está más preocupado por lo que dirán las personas, qué sé yo, la autoridad o quienes estuvieran
involucrados, está más preocupado por eso que haber fallado a Dios. Que haber fallado a Dios. Y eso es triste, hermano. Eso es lo más triste que puede haber. Que yo esté preocupado más por la reprensión de un hombre que haber fallado al Señor, que es el único que puede perdonar mi pecado. ¿Me está entendiendo? Por eso, quiera ser reprendido. Quiera ser reprendido. Desee ser reprendido. Porque cuando le reprenden, están reprendiendo. ¿Qué están reprendiendo? El acto de tinieblas que está en ti. ¿Y para qué es la reprensión? Para sacar ese acto de tinieblas y para que estés en la luz. ¿Amén? Y para que estés en la luz. Para eso es. Sigue diciendo. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, ¿cuántos practican la verdad? Amén. El que practica la verdad se va a equivocar. Aún practicando la verdad se va a equivocar. Pero como practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. Ante su equivocación, ante su error, ¿qué hace? Viene a la luz. A mí me da un poco de gracia a veces las personas, porque yo le digo, mira, muchas veces cuando los hermanos quieren algo facilito para ellos, te llaman a ti. Le llaman al pastor. Le llaman al pastor. No le llaman a la pastora. Cuando quieren una pasadita así rapidita, al pastor, el pastor dice, ya, sí, amén, ya, no te preocupes, ya. Porque quieren una pasadita, algo rápido, algo ligero, ya, sí. Y cuando llaman a la pastora, sí, pastora, ya, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? No, pero ¿por qué sucedió eso? Y la pastora comienza a interrogar. Porque a mí no me gusta pasar las cosas así nomás por alto. Y no estoy diciendo con eso que el pastor quiera pasar por alto. No estoy diciendo eso. Sino que a mí me gusta escudriñar más, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Me gusta como hace el ayo en el piso. Comienza a querer escarbar. Y muchas veces me doy cuenta la sutileza de los argumentos que dice, o de las formas como dicen las cosas. Y están encubriendo algo muchas veces. Hermano, hermana, ¿cuántos quieren crecer realmente en la dimensión espiritual? Porque mucho depende de eso, o sea, yo quiero crecer en autoridad, quiero tener autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad? Es decir, tener autoridad significa que, por ejemplo, voy a atar a un demonio y el demonio se va a ir. Voy a orar por algo y eso se va a hacer tal cual. Eso es tener autoridad. Eso es tener autoridad. Voy a atar a una enfermedad y la enfermedad se va a ir. Tengo autoridad. Eso es en el ámbito espiritual. ¿Quieres eso? ¿Usted quiere eso? O sea, los líderes lo deben anhelar. ¿Por qué? Porque la gente viene con tantos demonios y tú necesitas autoridad aunque no lo quieras. Lo necesitamos, sí o sí lo necesitamos. Pero eso es algo espiritual, pues, hermano. Y cuando yo no crezco en dimensiones de luz, yo voy a alcanzar autoridad. No, yo no tengo autoridad. O tengo una autoridad básica dada por gracia en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, amén, todo eso está bien, pero más allá, yo no voy a trascender más allá. ¿Por qué? Porque no crezco en niveles de
luz. Y niveles de luz es tener una vida transparente. No estoy diciendo perfecta, por si acaso, no estoy hablando de eso. No estoy hablando del sello de la perfección, no. Estoy hablando de una vida transparente. Transparente. De toda persona que vive en la transparencia, hermano, wow, es una persona libre y tiene gran ventaja. Gran ventaja. Entonces eso es tremendo, eso es tremendo. Por eso la Escritura dice aquí claramente, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El diablo puede coger a alguien porque hay tinieblas en ese alguien. ¿Cómo se agarra el diablo? ¿Cómo se agarran los demonios de algo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede coger? ¿Cómo se puede arraigar el demonio en alguien? ¿Cómo? ¿Cómo puede el demonio agarrarse de alguien? Solo porque hay oscuridad de dónde agarrarse. Solo porque hay la oscuridad de dónde cogerse. Pero si se enciende la luz, ¿cómo la oscuridad va a estar allí? ¿Cómo? Es imposible. La oscuridad, el demonio, los espíritus no tienen de dónde cogerse porque estás en luz. Vuelvo a repetir, no eres el sello de la perfección. Eso no estoy diciendo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vives una vida transparente. Transparente. ¿Alguien me está entendiendo? Yo en mi noviazgo con mi esposo, yo he podido caer en fornicación muchas veces. Muchas veces. Y Dios me ha librado. Dios me ha librado. Pero le digo así, Dios me ha librado. ¿Sabe por qué entendí eso, que Dios me había librado? Porque desde que yo me entregué a Cristo, yo practiqué, viví una vida de confesión. Confesión. Todo el tiempo tenía cargoso a mi autoridad, a mi líder, a mi anciana. Tengo que decirte algo. He pecado contra Dios. He hecho esto, he hecho esto. Yo no era perfecta. Tenía debilidades. Pero venía a la luz y exponía mi vida a la luz. Y yo he compartido esto, ¿no? ¿Sabe? Un día que estaba en un escenario de caer en pecado, Dios es tan fiel, por eso dice, ¿no? Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo. Y yo probé la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios vino a través de un policía. Dios vino a través de un policía. Y me ampalló. Con su linterna me ampalló. Ahí está. ¿Qué está? ¿Qué es eso? La fidelidad de Dios. Por eso le digo, yo he tenido muchas oportunidades de pecar. Lo he podido hacer. Ahí estaba la fidelidad de Dios. No mi fuerza, no. Era la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque mi vida siempre ha sido una vida de confesión de pecados. Cualquier cosa, familiares, de amistades, del hogar, cualquier cosa, a la autoridad. Esto me ha pasado, esto hice, yo sentí esto, yo hablé así, sin maquillar nada, sin maquillaje de nada, tal cual, así tal cual. Como Acán hizo, así fue, así fue. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra.